Jesús ha dicho, estas señales seguirán a los que creen. Yo tengo que creer toda la Escritura, porque toda la Escritura, de principio a fin, es la palabra de Dios. Y ese propósito fue venir a morir por todos para darnos ¿qué? La esperanza de la salvación. No podemos vencer el mundo. Solo con el Espíritu Santo de Dios somos capaces de tener el poder de vencerlo y pisar. Con la Biblia hay que leerlo con humildad. Apártate en un lugar y le dice al Señor, yo quiero conocerte. Entonces, hermano, tu vida vale para Dios. Pero tenemos su promesa de que Él está con nosotros. Padre Santo, te alabamos y te adoramos en esta tarde una vez más. Gracias que podemos estar aquí, tu pueblo, estudiando tu palabra para que podamos tener mayor entendimiento y mayor deseo de servirte con todo nuestro corazón. Cuando sabemos que tú ciertamente eres el dueño de este universo, eres quien tiene la última palabra, eres quien tiene las llaves del Hades, de la muerte, pero también tienes las llaves de la vida. Y Señor, nos has llamado a seguirte, nos has llamado a creerte, nos has llamado a venir en pos de ti, incluso a dejarlo todo y a seguirte. Señor, sirva esta tarde como cimentación adicional a nuestra vida lo que tú nos vas a dar para poder compartirlo y establecerlo en nuestra vida. Padre, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Entonces, como decía, es un orgullo poder afianzarnos y es un privilegio poder afianzarnos y saber por qué creemos ciertas cosas. También la palabra de Dios ha de ser el filtro para descartar tantas ideas nuevas que nos vienen al camino y que no van al grano y que no van al compás de la palabra de Dios. La palabra de Dios, la Biblia, es el filtro que Dios te ha dado a ti. Así que sí, necesitas predicadores que te la enseñan, pero tú más que todo necesitas buscar de Dios con todo tu corazón y leerla también y estudiarla para conocerla. No es suficiente que tu pastor la conozca. No es suficiente que tu padre o tu madre espiritual conozca la palabra de Dios. Dice que los de Berea, los creyentes de la ciudad de Berea, eran más nobles que los demás, porque a cada cosa que se les decían de la palabra de Dios, ellos volvían a casa a ver si de verdad lo dice. Y entonces ellos repasaban para ver si de verdad la enseñanza era fidedigna a lo que dice la Biblia. Así que siempre es algo que debemos hacer. Hoy tenemos entre manos un papel que te va a ayudar a entender, no es complejo, pero simplemente te va a ayudar a dar unas pautas para no perderse. La primera vez que uno lee la profecía esta que está en Daniel 9, pues entiende dos papas y no sabe de qué está hablando. Normal, porque primero que usa contextos culturales, contextos del idioma lingüístico y contextos de un pueblo que no es nuestro pueblo, el pueblo de Israel, y que contexto de Dios, del Mesías y de la salvación del mundo, que tampoco nacimos con estos conceptos en la mente. Nosotros no entendimos el plan de la salvación de Dios. Lo entendimos poco a poco a medida que Dios nos salvó a nosotros individualmente. Pero después nos dimos cuenta que Dios también quiere salvar a otras personas. Y después nos damos cuenta que Dios está deteniendo el tiempo para que el Evangelio vaya hasta las extremidades de la tierra, antes del fin.
Así que Dios incluso está deteniendo y está potenciando su iglesia, te está potenciando a ti y a mí, nos está poniendo en una plataforma, nos está preparando para que prediquemos a cada criatura. Este evangelio del reino será predicado a todos los pueblos, a todas las tribus, a todas las lenguas, y entonces vendrá el fin. Así que no solamente el evangelio es el centro del mensaje de Dios, el mensaje de salvación, y como decía, cuando leímos esto por primera vez, pues no entendemos ni papa. Esto te lo puedes quedar, guárdatelo como oro en paño, es un apoyo en el cual te puedes apoyar para entender exactamente y repasar lo que dice esta profecía. Esta profecía es extraordinaria. Tú sabes que hay muchas profecías en la Biblia, pero muchísimas, miles que ya se cumplieron y miles que están por cumplirse. La Biblia contiene un alto porcentaje que es profecías. ¿Qué es una profecía? Es adelantar antes del tiempo los acontecimientos por escrito, decir lo que va a ocurrir. No siempre hay una fecha, y eso por eso deja a las personas muy pendientes y a veces pues desistiendo. Dice la Biblia que no menospreciemos la profecía porque tenemos una luz que alumbra en las tinieblas, y son la profecía de la Biblia, de la Biblia. Bien, no siempre hay fechas. Yo creo que esta profecía, entiendo a mi parecer, que es la única que tiene fecha, con día exacto en toda la Biblia de cuándo iba a aparecer el Mesías. Date cuenta que durante miles de años las personas estaban esperando el Mesías. Se había profetizado que vendría un Mesías, que vendría un Salvador. Pero esta es la única que con fecha exacta al día nos dice cuándo iba a venir el Mesías. Y además contiene algún dato más que también quiero que podamos repasar esta tarde. Vamos a leerla, está en Daniel 9, 24 al 27. Palabra de Dios por su siervo Daniel nos revela, entre otras cosas, la fecha exacta de la venida a la tierra, la primera venida del Mesías, príncipe, el Hijo de Dios. Y empieza así. Daniel, ¿te acuerdas que está en Babilonia? Es exiliado en torno a los últimos años del siglo de los 500. Él fue deportado en el año 605, si no me equivoco. Después hubo otra deportación en 597 y otra deportación en 586 antes de Cristo. Y Daniel tuvo un ministerio muy longevo porque fue deportado con 17 años, probablemente era un chaval arraigado en Dios. Y después sirvió no solamente a Nabucodonosor, que había sido instrumento de Dios para destruir a Israel y a deportarlos, pero también sirvió bajo varios reyes que fueron sucesores de Nabucodonosor. Incluso llegó a servir al reino de los medo-persas. El medo-persa fue el imperio que reemplazó al imperio de Babilonia. Entonces él sirvió, tuvo un ministerio bastante longevo. Era un hombre que vivía por Dios, entregado, vivía una vida santa. Desde el primer momento que fue deportado, supo plantar su compromiso con Dios delante de toda la corte cuando dijo que no quería comer la comida del rey y quería comer otro tipo de dieta para mantenerse en forma. Pues mira, le ha resultado porque el hombre vivió muchos años y siguió profetizando, como he dicho, sobre y a través de varios reinados. Entonces, de repente, Dios le dice por el ángel Gabriel, el arcángel Gabriel, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, Jerusalén.
para terminar la prevaricación, poner fin al pecado. Date cuenta las palabras que se están usando. Expiar la iniquidad, es decir, cubrir todo lo que es el pecado, y traer la justicia perdurable. Sellar o cerrar la visión y la profecía. Y también ungir al santo de los santos. Cuando nos paramos a leer, como he dicho, a lo mejor nos quedamos a 2 velas, pero hay cosas que entendemos, que Dios ha establecido un tiempo, vamos a entender eso de las 70 semanas, para hacer ciertas cosas. Y las cosas que Él describe aquí son de un enorme alcance. Poner fin al pecado. El pecado todavía no se ha terminado. La justicia perdurable ya existe desde la cruz, disponible para cada uno, pero en el mundo, en la tierra, ¿está establecida la justicia perdurable, eterna? Claro que no. Todavía los gobiernos y el mundo está como está. Sin embargo, algunas cosas ya ocurrieron. Expiar, la expiación. Cristo fue a la cruz y murió por ti y por mí. Expió tus pecados, pagó por tus pecados. Eso sí ya se ha cumplido. Entonces, entendemos que durante ese tiempo que Dios ha marcado, repito, vamos a ver qué significa 70 semanas, pues todas estas cosas se van a ocurrir. Y tú y yo, en el año 2022, podemos reconocer que ciertas cosas sí ya se han cumplido y otras no. Por ejemplo, sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos como Rey. Cristo todavía no ha sido ungido más que por el Espíritu Santo cuando dijo que había recibido la unción, pero no como Rey. Dice, el Espíritu Santo me ha ungido para predicar la buena palabra, para sanar a los enfermos, para libertar a los cautivos, pero esa unción no es la unción real donde Él va a reinar como Rey en Jerusalén. Eso todavía no está. Está predicho en la Biblia, pero todavía no está. Cristo todavía no está reinando sobre el mundo en Jerusalén. Va a ocurrir. Por eso tú y yo nos animamos muchísimos con estas palabras, porque sabemos quién es el vencedor. ¿Quién al final va a establecer la justicia perdurable? Dice, voy a establecer un lugar donde mora la justicia. Todavía no mora la justicia, mora aquí el chanchullos, mora el engaño, mora muchas cosas, la impiedad. Pero ve cómo, por ejemplo, en tanto expiar la iniquidad ya se cumplió. Entonces sigue el arcángel Gabriel y dice, sabe pues y entiende. A mí me encanta esto. Cuando Dios le dice a un hombre entienda, dice 2 cosas. Dice, esfuérzate un poquito porque vas a entender. Yo quiero que entienda. Dios no nos quiere dejar a 2 velas sin entender las cosas. Entonces, pero que hay que centrarse, que hay que esforzarse y hincar un poquito los codos, pues sí, habrá que mover páginas de la Biblia para adelante, para atrás, para ver cómo va todo, pues sí. Entiende. Y así vamos. Que desde, cuando hablamos desde es un tiempo, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Acuérdate que en este momento, cuando él recibe esto, él está en Babilonia, Jerusalén está destruida. No hay muralla, no hay templo de Salomón, todo ha sido arrasado. Y entonces le adelanta el ángel y dice, mira, desde la salida de la orden, va a haber una orden en un tiempo futuro que le van a decir de reedificar todo esto. ¿Quién reedificó las murallas de Jerusalén? Nehemías. Nehemías reedificó. Entonces, vamos a seguir leyendo. Entonces, entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá
7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. El libro de Nehemías fue escrito después de esto. ¿Vale? Nehemías no conoció a Daniel, pero Dios llamó a Nehemías a volver. Estaba también en Babilonia, en las provincias así, donde había sido deportado. Y ahora Dios le despertó el sentir, volvió a Jerusalén a edificar. Y dice que esos fueron tiempos difíciles. Léete el libro de Nehemías. Otra profecía cumplida. Se reedificó, pero fueron tiempos difíciles. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. Está hablando aquí proféticamente casi 600 años antes que el Mesías iba a morir. El enviado de Dios, el Salvador del mundo iba a morir. ¿Cómo es posible? Eso todavía no le ha entrado en la mente de un judío. Sin embargo, su libro se lo cuenta y se lo dice. Su libro dice que después de las 62 semanas se quitará la vida, mas no por sí, es decir, no por algo malo que hubiera hecho él. Tú sabes por qué murió Cristo, ¿no? No por algún pecado suyo. Él murió por ti, por mí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Entonces, muere el príncipe y ha de venir el Mesías, muere el Mesías, mas no por sí, y un pueblo y un príncipe ha de venir y destruir la ciudad. La ciudad de Jerusalén fue destruida después de la muerte de Cristo. El segundo templo fue destruido. El primer templo fue el de Salomón. Fue destruido y arrasado por Nabucodonosor. Y ahora, ¿qué pueblo es? ¿Y qué príncipe es? La historia nos los dice, que después de la muerte de Cristo arrasó otra vez a Jerusalén. Y arrasó otra vez el templo que era el templo de Herodes, el templo en el cual Jesús paseaba. Pues el pueblo es Roma. Los romanos vinieron y sitiaron a Jerusalén en el año 70, unos 35 años después de la muerte de Cristo. Y el príncipe en aquel día pues era Tito el emperador. ¿Vale? Ahí vino el príncipe, fue un general creo del ejército del César, vino y destruyó la ciudad y destruyó el santuario. ¿Tú ves cómo Dios nos da detalles? Nos dice que no solamente la ciudad, pero también el santuario. El santuario es la ciudad, el templo. Fue también destruido. Y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. La historia nos dice que murieron 1 millón de judíos en esta invasión y los demás fueron deportados ya no a una nación, pero a todas las naciones. Por eso hay judío hoy en América, hay judío en Egipto, hay judío en Marruecos, hay judíos en Europa, hay judíos en los países del este. ¿Vale? Han sido deportados y eso lo avisó Dios en Deuteronomios 29, si no me equivoco, 28 y 29, cuando Dios habló a Moisés y le anunció las 2 deportaciones. Y entonces en este pasaje nos dice que se va a cumplir la segunda y así. Versículo 27, y por otra semana, de momento llevamos 69, hay 7 más 62 más 7, un total de más 1. 7 semanas, 62 semanas y una, en un total de 70. Vamos a mirarlo en detalle, pero seguimos leyendo. Por otra semana confirmará el pacto con mucho. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, la abominación de la desolación, hasta que venga la consumación
y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y sabemos que Cristo, eso habla del anticristo, la abominación de la desolación, que eso ya está por cumplirse, y el desolador es el anticristo, y entonces lo que está determinado es que Cristo venga y lo destruirá con el espíritu de su boca. Bien, pero volvamos a ese concepto de tiempo. ¿Por qué nos perdemos con 70 semanas? Si yo divido 70 semanas, a ver, un año son 52 semanas, más pues 18 semanas, entonces un año más 4 meses y no me cuadra nada. Desde que ha salido la orden para reedificar, a ver, eso fue antes de Nehemías, porque Nehemías después reedificó. Entonces, desde ese tiempo hasta que Cristo viniera, no cuadran el tiempo occidental y europeo. Tenemos que mirar abajo del texto y tenemos que entender un pelín de cómo piensa y cómo es la lengua hebrea. El concepto judío de la semana, la palabra hebrea para semana es Shavua, y literalmente significa, no significa 7 días, significa un 7. Es un concepto lingüístico y cultural distinto al cual no estamos acostumbrados. Para ti y para mí, una semana son 7 días. Y siempre lo ha sido. Pero en la mente hebrea, un Shavua es un grupo de 7, que puede ser 7 días, 7 años, así. Usado por el ángel Gabriel, así que en hebreo la idea de 70 semanas es 77. Como todo hay que respaldarlo por la Biblia, ven conmigo a Levítico 25:8, que demuestra ese concepto de 7 años. Levítico 25:8 es cuando Dios habla e instituye el concepto de los 50 años para el jubileo. Y ahí 25:8 dice así. Levítico, perdón. 25:8. Contarás 7 semanas de años. ¿Ha visto? Así que la Biblia usa ese concepto de semanas de años. Son 7 Shavuot, pero no de días, de años. 7 veces 7 años, que son 49 años. De modo que los días de los 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. Uso ese pasaje que habla de otra cosa para mostrar que el concepto de Shavuot en el contexto de años es algo común a la Biblia, y no solamente a la Biblia, pero a la mente y a la lingüística hebrea. Bien, entonces ya vimos que 70 veces 7 por días no funciona, pero ahora si lo cambiamos por 77 de semanas, ¿qué nos dan de años, 70 semanas de años? ¿Cómo cuadran ahora los números? Y es ahí que vas a ver que cuadra al día. Seguimos leyendo. Ese papel que tienes atrás te hace el cálculo con los 2 calendarios. El calendario hebreo, que es una manera de numerar los días, y el calendario gregoriano, que es el que tú y yo usamos hoy. Piensa que no importa qué calendario uno usa, porque los días siguen siendo un día, otro día, otro día. ¿Vale? El sol no va más rápido porque usas el calendario gregoriano. Es una manera distinta de contabilizar.
En nuestro calendario ahora tenemos 12 meses. Y algunos meses tienen 28, incluso 29, después 30, 31. Es una manera, pues, que el señor gregoriano nos metió y es el que usamos. Así que ese documento te hace el cálculo tanto con el calendario hebreo, que es un calendario lunar, pero no cambia el número de días, y el calendario gregoriano, que tampoco cambia el número de días, simplemente que se calculan de otra manera. ¿Me ha entendido o te estoy perdiendo? No, es muy sencillo, ¿no? Vale. Bien, ¿qué dice? Ahí atrás, el principio de las 70 semanas. 70 veces 7 son 490 años. Ahora vamos a hablar en años. Desde la salida de la orden para restaurar, esto estaba el versículo que hemos leído, y en la Biblia ha habido varias órdenes mandando gente a volver a Israel. Hubo una orden de Ciro en el año 536, hubo una orden de Darío y hubo otra orden de Artajerjes a Esdras. ¿Vale? Las tres órdenes fueron dadas a Esdras y ninguna de estas coinciden. Pero queda otra orden que es justamente en el libro de Nehemías, cuando dice en el capítulo 2, versículo 1, que fue dada una orden a Nehemías de volver a reedificar la ciudad. En el mes de Nisan, que es el primer mes del año, el primer día del año 20 del rey Artajerjes. Artajerjes, subió al trono en el año 465, eso nos lo dice la historia, antes de Cristo. Así que Nehemías cae en el año 20, es decir, 445 antes de Cristo. El día no está especificado, pero según la tradición judía se entiende el primer día del mes. La fecha correspondiente en nuestros calendarios es la del 14 de marzo de 445 antes de Cristo. La profecía se desglosa en 3 trozos de tiempo. Habrá 7 semanas, 7 por 7 son 49 años, en el cual se va a reedificar templo, la pared, la muralla y todo esto. Puntos de referencia acerca de las primeras 7 semanas. Tardaron 49 años para restaurar la ciudad. Así que desde que fue dada la orden, regresaron varios y empezaron a trabajar. Ahí hay varios profetas de la Biblia, que si Ageo, que si Zacarías, son personajes que vivían en este tiempo y que colaboraron en reedificar. También el cierre de la profecía hebrea, es decir, el Antiguo Testamento, el canon del Antiguo Testamento con Malaquías es interesante, está establecido en 49 años después de 445. Muy bien, entonces hubo un trozo de 7 semanas, es decir, 49. Y después dice un trozo de 62 semanas, multiplicado por 7, que nos hace un total de 7 más 62, 69, que son 483 años. ¿Y qué pasa en la historia 483 años después que Artajerjes le dice a Nehemías de ir? Pues ahí puedes tener el cálculo. 69 semanas por 7 años, según el calendario judío, a 360 días por año, son un total de 173.880 días. Y si tú sumas esa cantidad desde el 14 de marzo de 445, te va a dar la fecha del 6 de abril, la Pascua del año 32. El intervalo contiene exactamente hasta el día los 173.880 días. Datos que han sido obtenidos por el señor Robert Anderson en el libro
el coming prince, el príncipe que viene, y él afirma la fecha del 10 de Nisan, que es cuando tenían que apartar el cordero, según el calendario judío, es el 6 de abril 32. Pruebas en términos de nuestro calendario gregoriano, pues ahí lo tienes, de 445 hasta 32 son 476 años, porque el año cero no cuenta, no hubo un año cero, hubo un año -1 y después el año 1. Entonces, 476. Multiplícalo por 365 días, nosotros no trabajamos con 360, son 173.740. Añade por años bisestios 116 días, 3 menos en 4 siglos, y te da exactamente el 6 de abril, o del 14 al 6 de abril, 24 días, y te da exactamente el mismo número de días. Así que vemos que esta profecía de Daniel, cuando dice que ha sido determinada 70 semanas, 490 años, para reedificar la ciudad, para expiar el pecado que pasó al final de los 69 semanas de años, vino el Mesías en carne y ofreció su vida por ti y por mí. Esto es una profecía que fue anunciada. No había nadie que conoce el futuro al día exacto, solamente Dios. Otra prueba de que la Biblia es un libro inspirado. Pero hay muchísimos ejemplos así. La fecha de arriba es la misma en la que Jesucristo cumplió las profecías de Zacarías 9:9, que es lo que llamamos hoy el Domingo de Ramos. Es justo ese domingo, antes del domingo de resurrección. Cristo murió en la semana, ¿vale? Pero 4 días antes es cuando decían, tienes que coger un cordero y ponerlo en casa, tenerlo 3 o 4 días y después matarlo por la noche. Y eso lo cumplió Cristo. Llegó con el burriquito. Zacarías 9:9, he aquí, hija de Sión, tu Mesías humilde, cabalgando sobre un asna. Y eso fue el Cordero de Dios que entraba en la ciudad y se presentó a todo el mundo. Fue ahí en la ciudad, todos los días iba a la ciudad de esta semana, celebró la Santa Cena en la ciudad con sus discípulos, la última cena, y después, por la noche siguiente, fue crucificado entre las 2 tardes, justamente como dice la palabra de Dios, y estuvo 3 días en el vientre de la tierra hasta que salió a resurrección el primer día de la semana. Así que tenemos aquí el cumplimiento de las primeras 69 o 483 años al día, desde el momento que el rey Artajerjes mandó a Nehemías hasta que Cristo entró en Jerusalén en el burriquito, exactamente al día 483 años. Eso necesitas saberlo, necesitas guardarlo como un argumento irrefutable de la palabra de Dios para poder explicar a las personas que te preguntan por qué crees en la Biblia. Hoy en día te dicen la Biblia ha sido cambiada por los escribas, lo han copiado tantas veces que se han metido muchos errores. ¿Tú sabes lo que les contesto? Pues si se han metido muchos errores, ¿por qué las profecías ahí escritas se siguen cumpliendo? Porque si en vez de llamar el tomate lo han llamado pimiento, hoy cojo el pimiento y no es un tomate. Pero cojo la palabra que está en la Biblia y se cumple. Así que no te vayas a creer que lo han cambiado. Es el enemigo que te está surrigiendo que Dios no es capaz de guardar pura y santa su propia palabra. Dios preservó su palabra. Así que el tomate que veo corresponde al tomate aquel y se cumple. Pero todo esto nos lleva a la última semana.
porque solamente hemos hablado de 69, es decir, 483. Así que en el cómputo faltan 7 años. Y es ahí, estos 7 años, que Dios los ha guardado para los últimos 7 años de la historia. Vamos a leerlo otra vez. Versículo 27. Y por otra semana, es decir, por otros 7 años, confirmará el pacto con mucho. ¿Quién confirmará? Pues habla aquí del príncipe de un pueblo. Ahí muchos estudiosos bíblicos dicen que si fue Roma, que destruyó Israel en el año 70, pues un príncipe que saldrá de la Roma reconstituida, la Europa, la Unión Europea, ¿vale? Yo no digo de dónde va a salir, probablemente de Europa, puede ser, pero tengamos los ojos abiertos, porque la clave aquí es quién firma el pacto con Israel. Se llame Pepe, se llame Carter, se llame los distintos nombres de los presidentes que ha habido, no importa. Lo que importa es quién firma un pacto con el pueblo de Dios. Y ahora, ¿qué tiene que incluir este pacto? Porque todos venimos escuchando de la hoja de ruta, la paz en el Medio Oriente, y ha habido muchas intentonas en los medios de comunicación y por varios presidentes para conseguir la paz ahí. Vamos a regalar tierra por paz, muchos argumentos, muchas palabras, pero hasta el día de hoy no se ha firmado la paz. Tú y yo sabemos que estamos llegando a los tiempos del fin, estamos en los tiempos del fin. Pero el cronómetro de los últimos 7 años, ¿y por qué digo los últimos? Porque acuérdate que 70 semanas han sido determinadas sobre tu pueblo para poner fin al pecado. Y no hay nadie que va a poner fin al pecado sino Cristo cuando vuelva a la tierra. ¿Quién va a establecer la justicia perdurable? Cuando Cristo viene a la tierra, no antes. Por eso son los últimos 7 años. Si estoy perdiendo a alguien, tú después me pregunta, ¿por qué se puede usar esa profecía sabiendo que va a ser el final de la historia tal como la conocemos? Por esas frases ahí. Traer la justicia perdurable. Todavía no está. Entonces, lo que lo va a hacer es Cristo cuando vuelva. Así que el día que Cristo vuelva a la tierra y empiece todos estos juicios y todas estas copas de la ira y todo esto, es cuando ya después se va a establecer la justicia perdurable. Así que nos dice que va a haber un pacto. En este pacto sabemos que va a dar el inicio a los últimos 7 años. Por favor, estate pendiente un poquito de las noticias. Cuando firmen la paz en Israel y algunas condiciones, ese anticristo que leemos aquí, el desolador, de la abominación desoladora, ¿sabe dónde está? Está en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Ven conmigo. Y ahí vamos a cosechar algunos datos más. 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Versículo 3. Acuérdate, 7 años terminarán con el establecimiento de la justicia perdurable. Esos son conceptos inamovibles, no son extensibles. ¿Por qué? Porque 70 semanas han sido determinadas sobre tu pueblo y sobre la santa ciudad. No se puede, a lo mejor puede ser, no, 7 años. Lo que no sabemos exactamente cuándo van a empezar estos 7 años, pero van a empezar cuando firmará el pacto y confirmará ese pacto con muchos. ¿Qué dice 2 de Tesalonicenses 2, versículo 3? Nadie os engañe en ninguna manera, porque el Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía
y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Así que se va a manifestar ese desolador, se va a manifestar ese anticristo, el cual se opone, se levanta contra todo lo que se llama Dios. Esas son características, rasgos del anticristo. O es objeto de culto. Así que una iglesia la va a odiar, se va a levantar contra todo lo que se llama Dios. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Eso es la abominación de la desolación. Cuando un hombre se declara Dios en el templo de Dios. ¿Pero a qué me lleva esto? Hoy por hoy Israel no tiene templo. El sacrificio continuo, tal como fue ordenado por Dios en Éxodo 29, 38 al 41, Éxodo 29, 38 al 41, no se puede ejercer. Desde que Dios destruyó el templo a través de los romanos, no podían seguir sacrificando corderos. ¿Sabes por qué? ¿No? Porque el Cordero de Dios ya había venido. Ya no eran necesarios los sacrificios de los corderos. Pero Dios había pedido que se matara un cordero por la mañana y otro cordero por la noche, todos los días, y por eso se llama el sacrificio continuo. Entonces, aquí nos hemos leído en Daniel, en esta profecía, que a la mitad de la semana, es decir, 3 años y medio, por eso hablamos de 7 años, por eso hablamos de 3 años y medio, a la mitad de la semana es cuando interrumpirá el sacrificio continuo. Se sentará en el templo, lo cual, ese pacto de paz que firmará el anticristo o un representante de él con Israel, debe incluir la reconstrucción del templo de los hebreos. Eso lo vamos a ver, tú y yo lo vamos a ver. Un buen día se ha firmado la paz, los judíos edifican su templo, los impíos no entenderán. Solo los sabios entenderán. Daniel 9:27 se acaba de cumplir. Firmar el pacto de paz, el templo, claro que el templo, porque este hombre anticristo tiene que cometer la abominación de la desolación en el templo. Cuando él se declara Dios, lo dice aquí en el Nuevo Testamento, y se siente en el templo. Tú lo vas a ver un día de esto, y va a decir, no vea, el pastor tenía razón, pero no el pastor, la Biblia tenía razón. La Biblia lo dice. Ahora, aún así, el que mira la noticia todos los días, que no conoce a Cristo, que no cree en Dios, que no estudia, no entenderá nada. Por eso lo quiero vincular con lo del domingo. Solo los entendidos comprenderán. Y tú ese día comprenderás que le faltan 7 años a la historia hasta que venga Cristo y establezca la justicia perdurable. Así que tendrá que ser un pacto de paz, que traiga paz. Tendrá que ser un pacto que permita a los hebreos reconstruir el templo. Por cierto, los judíos americanos ya lo tienen toda la piedra cortada y toda preparada. Ese templo no va a tardar mucho en edificarse. Lo han preparado ya porque ya tienen las medidas. ¿Tú sabes dónde están las medidas del templo del milenio? En Ezequiel 40, 41, 42, 43, todos esos capítulos incluyen con detalle los planos del templo del milenio. Así que los americanos, judíos y otros, ya han preparado las piezas. Esto no va a tardar. Lo que sí falta es el lugar, pero ese pacto de paz conseguirá que puedan probablemente edificar su templo al lado de la mezquita de los musulmanes, porque ya viviremos un tiempo de paz,
un tiempo donde todo valga, donde todo entra. Habrá paz entre todos. Confirmará el pacto con muchos. Observa que no dice con todos. No todo el mundo será conforme, pero muchos sí. Y se volverá a edificar. Ahora, ¿qué pasa? Volvemos a leerlo 27. Por otra semana confirmará, 7 años, el pacto con muchos. A la mitad de los 7 años hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Así que tú y yo escucharemos un día que la ofrenda de los judíos la están otra vez reanudando. Y sabemos, tenemos que apuntar la fecha, que a las 3 años y medio, este personaje, el desolador, cometerá la abominación de interrumpir el sacrificio a Dios, sentarse en el templo y declararse el mismo Dios. 3 años y medio. Volvamos para terminar casi a Daniel 12, que leímos el domingo, para todo unirlo, ¿no? Unirlo todo. Nuestra bendecida hermana Edelweiss hizo la pregunta el domingo. ¿Y cómo que es eso que 1290 días? ¿Cómo es eso que 1335 días? Pues lo volvemos a leer. Versículo 10, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados porque se esfuerzan en los caminos de Dios. Tú hoy estás aquí porque te estás esforzando en los caminos de Dios. Cuando haces algo malo, le pides perdón, Dios te emblanquece, Dios te limpia, Dios te purifica, porque tú mismo has elegido purificarte de toda contaminación del mundo. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderán. Pero los entendidos o los sabios comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, hoy lo hemos leído ya, a los 3 años y medio, desde que se ha quitado hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Toma nota. La palabra de Dios no miente. Bienaventurado el que espera y llegue a 1335 días. Cuando yo leo esto no me gusta especular. Me gusta ceñirme a lo que dice. De ese bienaventurado, pues ya está. Que hay que esperar hasta 1300, pues ya está. No hago 1000 preguntas y 1000 sugerencias, porque ahí la vamos a liar. Pero leo la palabra y bienaventurado el que llegue. Así que el pistoletazo de salida es la firma de un pacto de paz con Israel, que les permita volver a edificar el templo. Pues ellos reanudarán su sacrificio continuo, conforme a Levítico, como hemos dicho, Éxodo, 29, 38 a 41. A los 3 años y medio, ese personaje interrumpirá el sacrificio continuo. A partir de ahí empiezan los 3 años y medio últimos. Ya habrán pasado 3 años y medio de relativa paz. A partir de este momento es cuando se levanta contra todo lo que se menciona de Dios, todo lo que es ideología de culto. Y habrá una persecución tremenda. Y después, pues lo que hemos leído, y después de esto, pues a los 1290 días, y bienaventurado el que llega a los 1335. Así que yo quería repasar estos datos. Dios me guarde de traerle interpretaciones. Quiero que tú conozcas lo que dice la Biblia, quiero que leas lo que dice la Biblia, y ese documento simplemente te ayuda
a entender que semanas no son 7 días, pero 7 años. Y cuando haces el cálculo con 7 años, tienes ya el cumplimiento de los 69 semanas, que son 483 años. Se cumplió ya, pero le falta 7 años a la historia. ¿Hasta qué? Hasta que para poner fin al pecado. Le falta 7 años desde el momento de la firma hasta traer la justicia perdurable. Ya se expió la iniquidad, pero el pecado no se ha puesto fin. Tampoco se ha traído la justicia en el mundo. Y sellar la visión y la profecía, sellar, eso es decir, el cumplimiento de todo. Dios dice, tú sabes que de mi palabra no se borrará ni una tilde, ni una pizca, ni nada, hasta que se cumpla todo. Cristo lo ha dicho. Así que sellar la visión y la profecía es cuando Dios dice, visto bueno, ya todas las profecías se han cumplido. Hasta este punto. Y ahí ya se sellará y se ungirá a Cristo como Rey de Reyes. Es en Apocalipsis 20 o 19 que lo vemos llegar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y será reconocido y establecido en el mundo y reinará desde Jerusalén. Así que, gloria al Señor. Terminamos con una palabra de oración y si tienes pregunta, pues pregúntala, que creo que Gustavo tenía. Y entonces ya comentamos. Gracias, Señor, por esta tarde. Gracias, Señor, por afianzarnos en la roca que tú eres. Esa roca que es tu palabra, inamovible, perfecta, la semilla incorruptible. Señor, gracias por tu palabra y te ruego que cada uno aquí de tus hermanos, de tus hijos, Señor, nos afiancemos y tengamos esa seguridad a la hora de las dudas que el enemigo nos lanza, sepamos siempre levantar tu palabra como escudo, porque el escudo de la fe para apagar los dardos encendidos del maligno. Señor, bendice a tu pueblo en el precioso nombre de Jesús. Amén. Jesús te adoro.